Te hablas a ti mismo más que a nadie. Todo el día, una voz en tu cabeza está comentando sobre tu vida, sobre cómo te ves, cómo te sientes, tu rendimiento, y si eres lo suficientemente bueno, inteligente o capaz. Lo curioso es que ni siquiera somos conscientes de ello. Es solo ruido de fondo, pero es la influencia más poderosa en tu vida. ¿Por qué? Porque la voz que más escuchas es la tuya. Ese diálogo interno se convierte en la base de cómo te ves a ti mismo, cómo actúas y, en última instancia, en cómo vives. La mayoría de las personas nunca reflexiona sobre esto. Tu forma de hablarte está dando forma a tu identidad. Las palabras que repites, incluso de manera subconsciente, se convierten en la historia que crees de ti mismo. Y tu cerebro lo escucha, no discute. No te dice, espera un momento, ese pensamiento no es útil. Number. Simplemente lo absorbe. Así que, si cada vez que te equivocas te dices, soy un tonto, tu cerebro empieza a creerlo y lo graba. Si al mirarte al espejo por la mañana piensas, qué mal me veo, esa idea se queda, se convierte en el filtro a través del cual ves el resto de tu día. No es solo un mal hábito, es un patrón. Y ese patrón se transforma en tu personalidad. La verdad es que todos tenemos una lista mental que suena en el fondo. Algunos tienen una lista motivadora que dice, ¿lo tienes? ¿Estás creciendo? ¿Eres fuerte? Pero la mayoría de la gente repite una y otra vez los mismos mensajes autoderrotistas. No puedo hacer esto, no estoy listo, siempre lo arruino. A nadie le importa lo que diga. Y no es porque estés roto, es porque tu cerebro está diseñado para sobrevivir, no para tener éxito. Esa voz está tratando de mantenerte a salvo, no de ayudarte a crecer. Es la parte de tu mente que teme al fracaso, al juicio y al riesgo. Ahora, imagina lo que pasaría si cambiaras esa voz durante solo 3 días. ¿Qué ocurriría si, cada vez que te sorprendieras pensando algo negativo o crítico, hicieras una pausa y dijeras algo diferente, algo positivo, algo alentador? En lugar de decir, no soy suficiente, podrías decir, estoy aprendiendo, estoy intentando, eso es suficiente. En vez de, siempre fallo, podrías decir, los errores son parte del crecimiento. No solo te sentirías mejor, empezarías a actuar de forma diferente, porque tus pensamientos crean tus sentimientos impulsan tus acciones y tus acciones forman tu realidad. Hablemos de ciencia un momento. Tu cerebro es plástico, lo que significa que cambia dependiendo de lo que hagas y repitas. Cada pensamiento que tienes activa una vía neural, y cuando lo repites lo suficiente, esa vía se vuelve automática, casi como una segunda naturaleza. Si alimentas a tu cerebro con negatividad, construirás autopistas de duda, pero si lo alimentas con confianza, optimismo y resiliencia, empezarás a crear nuevas conexiones. Estás literalmente reprogramando tu cerebro para creer cosas mejores sobre ti mismo. Y lo mejor es que no toma años. Puedes empezar a cambiar la narrativa en solo unos días de enfoque intencional. Así de poderosa es tu forma de hablarte. ¿Por qué funciona esto? Porque tu cerebro no sabe la diferencia entre lo real y lo imaginado. Si te dices constantemente que estás abrumado, tu cerebro reacciona como si realmente lo estuvieras. Tu ritmo cardíaco sube, el estrés aumenta y tu capacidad para pensar claramente disminuye. Pero si dices, ¿puedo manejar esto? Un paso a la vez, tu cerebro se calma, tu cuerpo sigue y tu energía cambia. Esto es lo que hacen los atletas con la visualización, lo que hacen los de alto rendimiento al hablarse a sí mismos antes de un gran momento. No es raro, es ciencia, es estrategia. Así que si quieres cambiar tu vida, empieza con tu voz. No la que usas en público, sino la que nadie oye. Esa es la que más importa. Esa es la que está formando tu confianza, tu valentía y tu capacidad para crecer. Durante los próximos 3 días, háblate como si fueras alguien por quien vale la pena luchar, como si fueras alguien que importa, como si fueras tu propio mayor fan. Porque cuando cambias la forma en que te hablas a ti mismo, cambias lo que crees de ti. Y cuando esa creencia cambia, todo en tu vida comienza a seguir ese cambio. Tu cerebro cree lo que le dices. Esto no es solo un eslogan motivacional, es neurociencia. La manera en que te hablas, los pensamientos que piensas y las palabras que repites tienen el poder de transformar tu vida. Las historias que te cuentas día tras día
Están literalmente moldeando la estructura y el funcionamiento de tu cerebro. Cada vez que piensas en algo, tu cerebro activa una serie de neuronas. Y cuando repites ese pensamiento, esos caminos neuronales se refuerzan. Tu cerebro se reconfigura constantemente en función de lo que repites. Esto significa que lo que más te dices a ti mismo se convierte en tu realidad, independientemente de que sea cierto o no. Lo sorprendente es que la mayoría de nosotros ni siquiera somos conscientes de la narrativa que estamos alimentando a nuestro cerebro. Te despiertas por la mañana y los pensamientos comienzan a fluir. Estoy tan cansado. Hoy va a ser estresante. Tengo mucho que hacer, no puedo manejarlo. Estoy atrasado nuevamente. Y no te detienes a cuestionarlo. No interrumpes esos pensamientos, simplemente los aceptas como un hecho. Pero esas palabras, esos pensamientos automáticos que no desafías, se convierten en instrucciones. Tu cerebro escucha, responde y empieza a actuar según esa creencia. Si te dices a ti mismo, estoy abrumado, tu cerebro responde con un ok, estamos abrumados, y activa tu respuesta al estrés. Tu cuerpo se tensa, tu enfoque se estrecha, tu confianza disminuye. Todo esto por una frase que dijiste en tu propia cabeza. Imagina esto. Si pasaras el día diciéndole a un niño, eres un fracaso, no haces nada bien, a nadie le gustas, ¿cómo crees que se sentiría ese niño? ¿Cómo crees que actuaría? Con el tiempo empezaría a creerlo. Se encogerían, dejarían de intentar, dudarían de sí mismos constantemente. Eso suena a abuso, ¿verdad? Sin embargo, muchos de nosotros nos hablamos de esa manera todos los días. Decimos cosas como, no soy lo suficientemente bueno, siempre lo arruino, nunca cambiaré. Y ni siquiera lo pensamos. Pero el impacto es el mismo. Esa voz interior es la que forma tu imagen de ti mismo, y esa imagen influye en tu comportamiento. Aquí es donde la ciencia se pone aún más interesante. Tu cerebro tiene algo llamado el sistema de activación reticular, RAS, que actúa como un filtro que decide qué información debe centrarse. Y tú programas ese filtro con tus pensamientos. Si sigues diciéndote, no soy digno, tu cerebro comenzará a buscar pruebas para confirmar esa creencia. Prestará atención a momentos que refuercen esa historia y filtrará todo lo que la contradiga. Pero si comienzas a decirte, soy capaz, estoy aprendiendo, puedo hacerlo, tu cerebro empezará a buscar pruebas de eso también. Empezará a notar tus pequeñas victorias, a encontrar oportunidades, a abrir posibilidades que antes no habías visto. Por eso cambiar la forma en que te hablas es tan poderoso. No se trata solo de pensar en positivo. Estás literalmente entrenando a tu cerebro para que trabaje a tu favor, en lugar de en tu contra. Y no tiene que ser un discurso falso. No necesitas mentirte, ni pretender que todo está perfecto. Ese no es el objetivo. El verdadero objetivo es elegir pensamientos que sean útiles, que te apoyen y que estén bien fundamentados. En lugar de pensar, no estoy listo, piensas, estoy nervioso, pero puedo dar el siguiente paso. En lugar de decir, siempre arruino todo, dices, he aprendido del pasado y estoy mejorando. No se trata de ser ilusorio, sino de ser intencional. Aquí hay algo que la mayoría no se da cuenta. A tu cerebro le encantan los hábitos. Anhela la repetición. Es por eso que muchos de tus pensamientos negativos se sienten automáticos, porque lo son. Se han repetido tantas veces que se han convertido en tu predeterminado. Pero eso también significa que puedes entrenar un nuevo predeterminado. Puedes elegir un guión mejor. Y sí, al principio se sentirá incómodo. Tu cerebro puede resistirse. Pero si sigues en ello, aunque sea unos pocos días, empezarás a notar el cambio. Comenzarás a ver con cuánta frecuencia aparece esa vieja narrativa y cuánto poder tienes para reescribirla. La creencia más poderosa que puedes tener es esta. Puedo cambiar la forma en que pienso. Porque cuando crees eso, todo lo demás se abre. Dejas de ser prisionero de tu pasado. Dejas de estar definido por tus errores. Dejas de esperar permiso y comienzas a convertirte en la persona que estás destinado a ser. El cerebro que tienes está escuchando. Cada palabra que te dices a ti mismo te está programando para encogerte o preparándote para crecer. Así que habla como alguien que está construyendo un mejor futuro, porque tu cerebro lo creerá y tu vida empezará a reflejarlo. No necesitas un mes completo o un reto de 90 días para empezar a cambiar tu vida.
Con solo 3 días es suficiente. 3 días de esfuerzo intencional y deliberado pueden interrumpir un patrón mental en el que has estado atrapado durante años. Y la razón de que esto funcione es que la mayoría de lo que te frena no es tu habilidad, talento o circunstancias. Es tu piloto automático. Es la programación predeterminada de tu cerebro que repite una y otra vez esos pensamientos limitantes. Pero en el momento en que te haces consciente de esos pensamientos y decides cambiarlos, aunque sea ligeramente, comienzas a romper el ciclo. La mayoría subestima el poder del compromiso a corto plazo. Piensan que el cambio tiene que ser masivo y a largo plazo para ser válido. Pero en realidad, lo único que necesita tu cerebro es un cambio de patrón, algo diferente, algo nuevo que rompa la rutina y le diga a tu mente: ya no estamos haciendo las cosas de la misma manera. Y 3 días es la ventana perfecta. Es lo suficientemente corto como para sentirse alcanzable, pero lo suficientemente largo como para generar impulso. Puedes con 3 días. Has superado cosas más difíciles antes. Has estado ahí para los demás. Has sobrevivido al caos. 3 días de hablarte a ti mismo de manera diferente. Puedes hacerlo. Entonces, ¿qué sucede cuando te comprometes con esto? Imagina que durante los próximos 3 días te conviertes en el guardián de tu propia mente. Prestas atención a los pensamientos que surgen. Cuando te encuentres pensando, no puedo hacer esto, te detienes y dices, no, eso no ayuda, puedo hacer cosas difíciles. Cuando tu cerebro diga, estoy tan atrasado, respondes, estoy progresando un paso a la vez. Cuando esa voz familiar susurre, no eres suficiente, dices, estoy aprendiendo, estoy creciendo, soy valioso. Y no lo dices solo una vez, lo repites una y otra vez, porque la repetición es cómo reprogramas tu cerebro. Y aquí es donde comienza la magia. Tu energía empieza a cambiar, te sientes un poco más en control, un poco más esperanzado. Ese cambio en el pensamiento lleva a un cambio en el comportamiento. En lugar de procrastinar, tomas acción. En lugar de desmoronarte, respiras. En lugar de esconderte, hablas. Puede parecer pequeño al principio, pero esos pequeños cambios se acumulan. Una pequeña victoria lleva a otra. Comienzas a construir evidencia de que puedes pensar diferente, actuar diferente y ser diferente. Esto no requiere perfección. No vas a silenciar todos tus pensamientos negativos en 3 días. Ese no es el objetivo. El objetivo es la conciencia. El objetivo es interrumpir el ciclo. La mayoría de tus pensamientos no son ni siquiera conscientes, son hábitos. Pero en el momento en que te haces consciente de una creencia limitante, obtienes poder sobre ella. Y esa conciencia crea espacio para elegir. Puedes elegir un pensamiento diferente, uno mejor, uno más empoderante. Y cuando lo haces una y otra vez, incluso solo por unos días, tu cerebro comienza a adaptarse. Cuando empiezas a cambiar la forma en que piensas, tu cerebro comienza a crear nuevas conexiones neuronales para adaptarse a esta nueva forma de ser. Pero seamos realistas, esto no siempre será fácil. Tus viejos pensamientos son cómodos, familiares, han estado contigo mucho tiempo. Por lo tanto, cuando empiezas a cambiar la forma en que te hablas, tu cerebro podría resistirse. Podría decirte, esto no es cierto. Es completamente normal. El cambio siempre se siente incómodo al principio, pero solo porque un pensamiento se sienta familiar, no significa que sea correcto, y solo porque un pensamiento nuevo sea incómodo, no significa que sea erróneo. El crecimiento está en esa incomodidad. Si te adentras en ella durante 3 días, te demostrarás a ti mismo que el cambio es posible. Una de las grandes mentiras que creemos es que necesitamos sentirnos listos antes de actuar, pero la realidad es que la acción viene antes que la creencia. No esperas a sentirte seguro para actuar. Actúas y la confianza viene después. No esperas sentirte digno. Te hablas con amabilidad y con el tiempo la dignidad se enraiza. Por eso, 3 días de autodiálogo intencional son tan poderosos. No estás esperando a que tu vida cambie. Estás cambiando la forma en que te hablas ahora y observando cómo tu vida responde. Entonces, ¿estás dispuesto a intentarlo solo por 3 días? 3 días de capturar esos momentos de duda. 3 días de elegir un pensamiento mejor. 3 días de hablarte como hablarías a alguien a quien amas. No por siempre, solo hoy, mañana y al siguiente día. Ahí es donde comienza la transformación. No en un futuro lejano, sino aquí,
en las palabras que te dices a ti mismo, momento a momento. 3 días es todo lo que se necesita para empezar a cambiar todo. Las afirmaciones pueden sentirse falsas, y eso es la pura verdad. Te paras frente al espejo diciendo, soy poderoso, soy exitoso, soy imparable. Pero una parte de tu cerebro te dice, no es cierto, ni siquiera respondiste ese correo que estabas evitando. Te sientes ansioso, no estás ni cerca de donde quieres estar. Esa desconexión es la razón por la que las afirmaciones no siempre funcionan. Si las palabras que dices no se sienten sinceras, tu cerebro las rechazará. Por eso, en lugar de repetir afirmaciones grandiosas, necesitas algo que realmente resuene contigo, algo real, algo sólido. Aquí es donde entran las declaraciones de poder. Las declaraciones de poder son diferentes. No se trata de pretender, sino de reclamar. Están basadas en la verdad, en tu capacidad para seguir adelante, en tu disposición para intentarlo. Y lo más importante, hablan de dónde estás ahora, no de dónde desearías estar. Una declaración de poder no tiene que ser complicada ni dramática. Solo tiene que ser creíble. Tiene que ser algo que corte el ruido en tu cabeza y te recuerde quién eres y lo que eres capaz de hacer, incluso cuando las cosas se sienten abrumadoras. Toma esta, por ejemplo. Puedo manejar esto. No es glamorosa, no es exagerada, pero es fuerte, es sólida. Y cuando te enfrentas a algo difícil, ya sea ansiedad, estrés o una decisión difícil, esa frase te da algo sobre lo que apoyarte. Porque la verdad es que puedes manejarlo. Tal vez no perfectamente, tal vez no todo a la vez, pero puedes enfrentar el siguiente momento. Puedes dar el siguiente paso. Y tu cerebro responde a eso. Cuando dices, ¿puedo manejar esto?, activas un sentido de estabilidad. Calmas el caos. Te centras en la fortaleza en lugar de en el miedo. O intenta esta otra. He hecho cosas difíciles antes. No es un pensamiento ilusorio, es un hecho. Piensa en tu vida. Has sobrevivido a pérdidas. Has superado fracasos. Has pasado por momentos en los que no pensaste que podrías seguir, y lo lograste. Así que cuando enfrentes algo nuevo que te asusta, no es la primera vez que pasas por el fuego. Recordarte eso es poderoso. Te reconecta con tu resiliencia. Te da raíces en tu propia historia. No estás comenzando desde cero. Estás parado sobre todo lo que ya has superado. Aquí tienes otra. Lo estoy descubriendo. Esa es clave, porque te da permiso para no tener todas las respuestas. No estás diciendo, lo tengo todo bajo control. Estás diciendo, estoy en el proceso. Y el cerebro adora el progreso. No necesita perfección para sentirse seguro. Necesita movimiento. Así que cuando te dices a ti mismo, lo estoy descubriendo, tu cerebro dice, sí, estás avanzando. Ok, estamos aprendiendo, estamos creciendo, no estamos estancados. Esa frase te saca de la derrota y te lleva a la curiosidad, te aleja de la vergüenza y te impulsa a la acción. La clave de las declaraciones de poder es que están ancladas en el esfuerzo, no en el resultado. No estás diciendo, ya llegué. Estás recordándote a ti mismo, estoy trabajando, estoy presente, estoy en proceso de ser quien debo ser. Eso es lo que las hace tan efectivas, porque el cerebro no necesita que mientas, necesita que lideres. Lideras con honestidad, con compasión, con fuerza, y cada vez que repites una de estas afirmaciones, estás reforzando una nueva identidad. Alguien que no se rinde, alguien que enfrenta las dificultades, alguien que está en el camino de convertirse en lo que debe ser. Sí, al principio se sentirá raro. Decir estas cosas en voz alta puede ser incómodo, especialmente si estás acostumbrado a criticarte. Pero esa es precisamente la razón por la que necesitas decirlas. Has estado practicando la autocrítica durante años. Claro que la confianza te resulta extraña, pero cada vez que dices una afirmación de poder, interrumpes esa programación antigua. Estás plantando una semilla, y cuanto más la repitas, más crece esa semilla. Comienzas a comportarte de manera diferente, a tomar decisiones diferentes. Te recuperas más rápido cuando las cosas no salen como esperabas. Así que deja de preocuparte por si crees o no en las palabras perfectamente. Enfócate solo en si te ayudan, te centran, te calman, te dan el suficiente coraje para seguir adelante. Esa es la medida, esa es la forma de saber que está funcionando. Y con el tiempo, esas afirmaciones simples y fuertes se convierten en tu brújula interna.
te guiarán de vuelta a ti mismo, a tu fuerza, a tu propósito. No necesitas decir que eres un superhéroe. Solo di, puedo manejar esto. Di, lo estoy descubriendo. Di, he hecho cosas difíciles antes y puedo hacer esto también. Porque puedes, siempre has podido. Solo necesitabas las palabras correctas para recordártelo. No puedes cambiar tu vida sin cambiar tus hábitos. Y uno de los hábitos más ignorados es cómo te hablas a ti mismo en los momentos de calma. Por las mañanas, en los momentos de frustración, durante esas noches solitarias cuando nadie más está cerca. Esa voz interior se convierte en el ritmo de tu día, y la mayoría de las personas la dejan correr sin control. Pero si tomas solo 3 días para moldear intencionalmente esa voz, comenzarás a crear un ciclo de hábitos que lo cambiará todo. Eso no es motivación, es neurociencia. Desglosémoslo. Tu cerebro prospera con la repetición. Cuanto más haces algo, más eficiente se vuelve tu cerebro para hacerlo. Así es como se forman los hábitos. No tienes que pensar en cepillarte los dientes o atarte los zapatos, porque tu cerebro tiene esas acciones automatizadas. Lo mismo sucede con los pensamientos. Si constantemente piensas, no soy suficiente, tu cerebro se vuelve muy bueno en dar por hecho esa creencia. Se convierte en tu reflejo emocional. Pero cuando comienzas a hablarte con intención, incluso por unos pocos días, comienzas a reconfigurar ese reflejo. Comienzas a crear un nuevo ciclo. Y aquí es donde entra el proceso de formación de hábitos. Hay 3 partes básicas en un hábito: la señal, la rutina y la recompensa. En el caso del autodiálogo, tu señal puede ser algo tan simple como el estrés, un error o una ola de duda. Es entonces cuando tu rutina habitual entra en acción. Te criticas a ti mismo, te cierras, te hundes. Pero si cambias esa rutina, si haces una pausa y dices algo que te empodere, en lugar de algo crítico, cambias el resultado y tu cerebro siente la recompensa. El estrés disminuye, te sientes centrado, te sientes capaz. Así es como el nuevo patrón comienza a pegarse. Y lo hermoso de esto es que no necesitas hacer una revisión total de tu vida. No tienes que reorganizar todo tu día. Solo necesitas interrumpir el viejo ciclo unas cuantas veces. Puedes hacerlo mientras te cepillas los dientes, mientras esperas que se haga el café. Cuando te pilles a ti mismo, desplazándote sin rumbo o comparándote con los demás, ese es el momento de insertar un pensamiento mejor. Decir algo como, hoy estoy haciendo lo mejor que puedo, un paso a la vez, o este momento no me define. Estas pequeñas frases, repetidas una y otra vez, se convierten en un nuevo hábito interno. Piénsalo como entrenar un músculo. No vas al gimnasio una sola vez y esperas ser fuerte, pero si levantas un poco cada día, tu cuerpo cambia, se adapta, se hace más fuerte. Tu cerebro funciona de la misma manera. 3 días de autodiálogo consistentes e intencional es como poner ese músculo a trabajar. Le estás diciendo a tu cerebro, esto es lo que vamos a enfocarnos ahora. Y él escucha, porque no le importa si tus pensamientos son positivos o negativos. Simplemente se basa en la repetición. Así que, ¿por qué no repetir algo que te ayude en lugar de algo que te lastime? Así es como se construye la confianza. La gente piensa que la confianza es un rasgo de personalidad, pero no lo es. La confianza es una habilidad, y la manera de desarrollarla es a través de la repetición de pensamientos y acciones que te apoyen. Cuando te hablas a ti mismo con creencia y aliento, tu comportamiento empieza a cambiar. Hablas más, tomas riesgos y te recuperas más rápido cuando las cosas no van bien. Y cada vez que haces esto, recoges pruebas. Empiezas a construir un historial contigo mismo. Comienzas a confiar en esa voz. Eso es lo que es la confianza. El resultado de mostrarte y notar que has sobrevivido, que lo resolviste, que eres más fuerte de lo que pensabas. No ignoremos lo fácil que es caer de nuevo en viejos hábitos. Tu cerebro está diseñado para conservar energía, por lo que le encanta ejecutar los programas antiguos. Por eso, cambiar la forma en que te hablas a ti mismo puede sentirse como una lucha al principio. Es algo desconocido, pero esa es precisamente la razón por la que funciona. Estás empujando más allá de lo familiar hacia algo mejor. Estás eligiendo la conciencia sobre el piloto automático. Y no necesitas acertar siempre, solo necesitas atraparte a ti mismo. Incluso si es solo una vez al día, cuando haces una pausa y cambias la narrativa, ya estás ganando. Esa es una repetición, ese es el músculo que crece. Entonces,
Regálate esto durante los próximos 3 días. Haz del autodiálogo intencional un hábito. Usa tu fondo de pantalla como recordatorio. Escribe una nota adhesiva en tu espejo. Pon una alarma en tu calendario si lo necesitas. Este es un hábito mental, al igual que cepillarte los dientes es un hábito físico. Y cuando lo hagas consistentemente, incluso por unos pocos días, tu cerebro empezará a esperar eso. Esa expectativa es lo que impulsa el cambio a largo plazo. No solo estás construyendo un hábito, estás construyendo una mentalidad. Y cuando cambias tu mentalidad, empiezas a cambiar toda tu vida, un pensamiento a la vez. Las historias que te cuentas a ti mismo son más importantes que casi cualquier otra cosa en tu vida. Moldean tu identidad, dictan lo que crees que es posible, y la mayoría de las veces ni siquiera te das cuenta de que las estás contando. Están ahí, reproduciéndose en el fondo, como una banda sonora a la que te has acostumbrado tanto que ya ni la escuchas. Pero sigue guiando tus decisiones, sigue moldeando cómo te ves a ti mismo, cómo respondes a los desafíos y si persigues o no lo que quieres. Lo cierto es que esas historias no empezaron contigo. Fueron moldeadas por tu pasado, tu entorno, tus experiencias. Tal vez alguien te dijo que eras demasiado o no suficiente. Tal vez te juzgaron por fallar o te criticaron por intentarlo. Y poco a poco, sin que lo desearas, lo internalizaste. No soy lo suficientemente inteligente. No soy creativo. Siempre arruino las cosas. Luego, tu cerebro, tratando de ser útil, empieza a buscar pruebas que validen esa historia. Escanea tu vida en busca de momentos que refuercen esa narrativa. Cada error, cada rechazo, cada momento incómodo se convierte en parte de la historia. Y cuanto más la repites, más real se siente. Pero lo que la mayoría no entiende es que, solo porque una historia se sienta familiar, no significa que sea verdad. Solo significa que se ha repetido. Tu cerebro cree lo que escucha más, no lo que es más preciso. Así que, cuando empiezas a elegir una historia diferente, basada en posibilidades y no en limitaciones, tu cerebro no sabe la diferencia. Simplemente comienza a seguir el nuevo guión. Y eso no es falso, no es ilusorio. Es darte cuenta de que la pluma ha estado en tus manos todo el tiempo. Supón que tu antigua historia es «Nunca sigo adelante». Esa historia podría haber surgido de años de comenzar y de tener cosas, así que se siente verdadera. Pero, ¿y si la reemplazas con «¿Estoy aprendiendo a ser constante?» Eso no está negando el pasado, está redefiniéndolo. Reconoce el patrón y crea espacio para uno nuevo. Y cuando dices esa historia todos los días, tus acciones comienzan a alinearse. Es más probable que te presentes, que sigas adelante, que construyas el impulso que valida la nueva historia. O tal vez tu historia ha sido «No soy confiado». Eso es común. Pero la confianza no es algo con lo que nacemos, es algo que construimos. Entonces, ¿y si reescribes esa historia como «Estoy construyendo mi confianza, una acción a la vez»? Ahora tu cerebro tiene una tarea. Ya no está atrapado en la vergüenza. Está enfocado en el crecimiento. Y con el tiempo, con repetición y acción, esa historia se convierte en tu verdad. Empiezas a encarnarla. Entras en las habitaciones de manera diferente. Tomas riesgos. Confías en tu voz. Reescribir tu historia no borra el pasado. La reclama. Dice sí. He pasado por muchas cosas. Sí. He luchado. Pero eso no es el final de la historia. Es el comienzo. Y no necesitas tener las palabras perfectas. No tienes que escribir una novela. Lo único que necesitas es una frase. Algo que te ancle en la posibilidad, no en el dolor. Algo que puedas decirte cuando la duda aparezca, cuando el miedo se cuele, cuando la vieja historia intente arrastrarte hacia atrás. Intenta esto. Escribe la vieja historia que ha gobernado tu vida. Sé honesto. ¿Cuál es la frase que te repites sin cesar? Ahora mírala y pregúntate. ¿Es útil? ¿Es empoderante? ¿Es la forma en que le hablarías a alguien que amas? Y si la respuesta es no, es hora de dejarla ir. No porque nunca haya pasado, sino porque ya no eres esa persona. Has crecido, has aprendido, estás evolucionando. Y esa evolución merece una historia que la refleje. Luego, escribe la nueva. Algo que quieras creer, algo que refleje la dirección a la que te diriges, no donde has estado estancado. Dilo en voz alta. Escríbelo en una nota adhesiva. Ponlo en tu espejo.
Deja que se convierta en tu nueva banda sonora mental. Y cada vez que la vieja historia se presente, interrúmpela. Reemplázala. No una vez, ni dos, sino todos los días. Así es como ocurre el cambio. No con un gran momento, sino con 1000 pequeños reajustes. No eres la voz en tu cabeza. Eres quien decide lo que esa voz dice. Y en el momento en que te das cuenta de eso, todo cambia. Dejas de vivir en la historia que alguien más escribió para ti y comienzas a escribir la tuya. Una historia honesta, empoderante y verdaderamente tuya. Así es como comienza la transformación, con la historia que eliges contar hoy.